Estás viendo Infinito. Abre tu mente. No hay duda, ellos están aquí. En cualquier parte del mundo han sido vistos, fotografiados, filmados. El número de testigos se cuenta por decenas de millones. Los hay de todas las razas y de todas las condiciones sociales. Incluso los barcos y los aviones militares han participado también y con frecuencia en su localización y hasta en su persecución. Aún no sabemos de dónde vienen. Probablemente proceden de distintos rincones de nuestro universo, aunque algunos sostienen que vienen del interior de este propio planeta y otros piensan que su lugar de origen es un mundo paralelo al nuestro, en otra dimensión. ¿Quién sabe? Ya lo analizaremos en su día. Pero sea cual sea su procedencia, lo cierto es que se les ve aparecer y desaparecer con una inusitada rapidez, como si estuvieran escondidos muy próximos a nuestros campos y a nuestras ciudades. De hecho, se les ve con más frecuencia volando a baja altura que cruzando los cielos. Si ellos tienen bases aquí, esas bases han de estar en un lugar lo suficientemente próximo, pero también lo suficientemente inaccesible. Tal vez ahí. No parece un mal sitio. Está razonablemente cerca y por ahora al hombre le resulta difícil llegar hasta allí. Cuando el hombre comenzó lo que se ha dado en llamar la era espacial, esto es, dar pequeños saltos de pulga desde la superficie terrestre, no faltaron los testimonios de los astronautas haciendo referencia a misteriosas luces que cruzaban o acompañaban durante su camino a las cápsulas espaciales, como si al salir de la atmósfera terrestre los humanos hubieran penetrado en una especie de autopista interplanetaria. Muchas de esas luces parecían proceder de nuestro satélite. Cierto es que la NASA norteamericana y el gobierno ruso no son muy proclives a dar información sobre luces extrañas, pero aún así existen algunas fotografías suficientemente claras. Por ejemplo, esta. Fue obtenida en diciembre de 1965 por los astronautas Borman y Lovell desde la cápsula Gemini 7.
Son dos esferas luminosas de cuya presencia ya habían informado a Cabo Kennedy. Veamos esta otra. Como estaba previsto, la cápsula Gemini 6 aproximó su órbita a la de Gemini 7 y durante bastante tiempo recorrieron el espacio juntas. Desde el Gemini 6 se obtuvo esta fotografía. En ella se ve la cápsula Gemini 7 y en el ángulo superior izquierdo pueden apreciarse otros dos objetos no identificados que se mantenían a prudente distancia. Pero no fueron los únicos testimonios en esa época en la que el hombre iniciaba su salto al espacio. En los años inmediatamente anteriores a la conquista de la Luna, fueron frecuentes los casos en los que ovnis, curiosos o interesados, se aproximaron a las cápsulas espaciales. Veamos otro par de fotografías. Corresponden al vuelo espacial de la cápsula Gemini 12. Fueron obtenidas el 13 de noviembre de 1966. Como es habitual, la NASA trató de dar una explicación convencional a estas fotografías, declarando oficialmente que se trataba del reflejo de luces de alineamiento. Una explicación que a los ojos de los ufólogos no pasa de ser un intento desesperado de confundir a la opinión pública. Sin embargo, aún faltaban casi 3 años para que se produjese el acontecimiento que todos estábamos esperando. Para aquellos convencidos de que los ovnis tenían o tienen bases en la Luna, la llegada del hombre allí iba a significar la posibilidad de que ellos asistieran al acontecimiento y pudieran al fin ser vistos. El día esperado llegó y el Apolo 11 se despegó de la Tierra para un viaje que terminaría en la Luna. Millones de personas siguieron tensas todas las noticias que sobre las incidencias del viaje eran dadas por los medios de difusión. Pero no todo lo que sucedía a bordo de la nave fue conocido por la gente, ni todas las fotografías obtenidas por la cápsula Apolo 11 llegaron a conocimiento público. Poco antes de iniciar las maniobras de alunizaje se obtuvieron 22 fotografías en las que aparecían dos objetos no identificados y que la revista de Florencia, el Giornale del Misteri, consiguió quién sabe cómo. Veamos 3 de ellas. En estas fotografías, originalmente en 16 milímetros y en color, se ven dos esferas de intensa luminosidad que parecen muy próximas entre sí, al punto de que en alguna fotografía parecen fundirse en una sola imagen. Pese a la importancia de este supuesto documento gráfico, la NASA no hizo ningún tipo de manifestación a favor o en contra de la autenticidad de estas fotografías. Al fin, el 21 de julio de 1969, el hombre cumplía un deseo anhelado durante milenios y ponía pie en la Luna. Durante 21 horas y 37 minutos, los dos astronautas, Armstrong y Aldrin, estuvieron caminando sobre nuestro satélite, en las inmediaciones del cráter Moltke, en esa zona que llamamos Mar de la Tranquilidad. En todo ese tiempo mantuvieron un contacto directo y permanente con el centro de control de Houston. Sin embargo, parte de las conversaciones no fue difundida. Al parecer, Armstrong y Aldrin sí vieron algo. La NASA no estaba retransmitiendo en directo, sino que lo hacía con un bucle de 120 segundos. Esto es algo que se hace o que se hacía en muchas televisiones. En las retransmisiones en directo hay un retraso de unos 2 minutos, un margen de seguridad que la NASA bien pudo utilizar para evitar que lo que no le convenía llegase a esos 600 millones de espectadores que estaban siguiendo el acontecimiento por televisión. Sin embargo, siempre hay filtraciones. Y hay determinadas fuentes, poseedoras de sus propios sistemas de recepción en VHF, que aseguraron haber captado la siguiente conversación entre Armstrong, Aldrin y el centro de control de Houston. ¿Qué era? ¿Qué diablos era? Esto es lo único que querríamos saber. Esos tipos son enormes, señor. ¡Son enormes! No, no. Es el campo de distorsión. ¡Santo cielo! ¡Es increíble! ¿Qué les sucede a ustedes? ¿Qué demonios les pasa? Están bajo la superficie. ¿Qué es lo que funciona mal? Control llamando a Apolo 11. Roger, estamos bien, pero hemos descubierto algunos visitantes. Sí,
Misión central al habla. Misión central al habla. Confirme el último mensaje. Les estoy diciendo que aquí hay otras naves espaciales. Están unas al lado de otras, en fila, en el lado más alejado del borde del cráter. Repita. Repita. Examinaremos la órbita. Queremos volver a casa. En 625 y un quinto. El reloj automático está puesto. Me tiemblan tanto las manos que no puedo... ¿Filmar? ¡Demonios! Así es. Las condenadas cámaras están funcionando mal. ¿Consiguieron algo, muchachos? No tenemos más películas por ahora. Tenemos 3 tomas de los ovnis o lo que fuera. Aunque pueden haber velado la película. Misión control. Aquí misión control. ¿Se disponen a despegar? Repito, ¿se disponen a despegar? ¿Qué significa el alboroto? ¿De qué ovnis hablan? ¡Explíquese! Están posados aquí. Están en la luna observándonos. Obtengan fotos. Todas las fotos posibles. ¿Están ustedes filmando? Sí, los espejos están todos en su lugar. Pero esos seres pueden venir mañana y llevarse. Aquello eran naves espaciales. Sin ninguna duda. Bien, hasta aquí la supuesta conversación entre Armstrong, Aldrin y el Centro de Control de Houston, que al parecer fue censurada por la NASA. Obviamente es una traducción y una dramatización realizada para este programa, pero está basada exactamente en el texto que, según algunas fuentes, fue captado durante aquella misión del Apolo 11. Increíble. Bueno, menos de lo que ustedes piensan. La actitud de los gobiernos ha transformado a la investigación del fenómeno OVNI en una especie de rocambolesca novela. Por otra parte, son frecuentes filtraciones de este tipo, o incluso más dramáticas, que en un principio los organismos oficiales niegan, pero que después, pasados los años, acaban admitiendo. Además, no son las únicas evidencias. Dentro de las misiones espaciales es frecuente que los astronautas, ya sea en órbita o camino de la Luna, observen ovnis que les acompañan durante parte del recorrido o que se mantienen a una prudencial distancia viendo qué es lo que hace esa cápsula, con esa cierta curiosidad que parece ser un testimonio habitual dentro de la actitud de los ovnis. Además, los astrónomos también, hay bastantes testimonios a este nivel, han visto luces desplazándose sobre la superficie de la Luna o que entran y salen de nuestro satélite. Todo esto da a entender que la Luna sea una base de estas misteriosas naves. Todo parece indicar que sí, pero por otra parte también es lógico. Si suponemos que ellos proceden de la parte exterior de nuestro sistema o de otro sistema diferente, si, como hay razones fundamentadas para sospecharlo, su tarea es la de un estudio minucioso de nuestro planeta, lo que supone mucho tiempo, es razonable pensar que necesitan bases discretas y próximas a nosotros. Y la Luna cumple perfectamente esa función. Es probable que desde allí nos observen y que desde allí partan sus naves para sobrevolar nuestros campos o recoger muestras de fauna y de flora. No es una hipótesis fantástica. Tampoco estoy haciéndoles un relato de ciencia ficción. Son deducciones basadas en hechos que están avalados por miles de testimonios. Sin embargo, no es la única posibilidad. Si ustedes echan una ojeada al mapa del mundo, verán que hay otro lugar que también puede servir de refugio para los ovnis y para sus tripulantes. Un lugar lo suficientemente próximo, pero también lo suficientemente inaccesible: el mar. Cubre el 71% de la superficie del planeta y el 83% de estas aguas tienen una profundidad de 6.000 metros. Incluso las plataformas continentales, con sus 200 metros de profundidad, son un lugar razonablemente seguro para ellos. Pero si esto es así, si nuestra suposición es correcta, tiene que ser frecuente la observación de ovnis que entren y salgan del agua. Un buen lugar para nuestra encuesta puede ser una isla, Mallorca, por ejemplo.
Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito OVNI. Serían cerca de las 7:30. Ya faltaba muy poco para romper el alba cuando vi pasar, sería como una bola o que pasaba por delante del Puy Mayor, y lo vi como cruzaba pero bastante y se perdía dentro del mar y saber qué sería. Cuando llegamos al sitio exactamente enfrente del Hotel Costador del mar, vimos salir una boa, como encarnada con a naranja, pero no muy grande, y otra pequeñita. Entonces nosotros íbamos con el coche sin darnos cuenta del camino, pero a la derecha siempre esa boa que corría. Estaba aquí con un amigo de noche y primero he visto salir un avión, bueno, normal, y después he visto una bola de luz saliendo del agua que se puso dentro del avión, detrás del avión, y he visto esta bola siguiendo el avión hasta el horizonte, hasta que no se ve más el avión. Sí, en Mallorca hay muchos testigos que han visto salir del mar extrañas luces. Luces que después persiguen a los aviones o que recorren el interior de la isla. Un fenómeno sin duda extraordinario, pero según parece nada infrecuente. Vi un aparato, parecía una estrella, y daba unos colores muy fuertes y se iba muy pequeño. Luego parecía muy grande. Y luego ayer vi una cosa, parecía una cosa muy grande. Y daba como un foco y luego se desaparecía muy arriba y luego el sería igual y se iba para abajo del mar. Bolas anaranjadas de distintos tamaños, cosas, focos, distintas descripciones según la formación y cultura técnica de los testigos, pero sin duda algo que sucede con mucha frecuencia, algo que ven abundantemente los habitantes de aquellas islas, hasta tal punto que alguno se ha planteado la existencia de una base próxima e incluso cree haberla localizado. Bien, según dos pilotos, uno de ellos argentino, que vienen bastante a verme, vio, cuando volaba, vio una gran luminosidad y coincidió con la base submarina. O sea, la base submarina es una base, es como una especie de espuma blanca que mide unos 2 kilómetros de largo por 50 metros de ancho, ¿no? Y luego se funde. Al fundirse esta luminosidad salen 3 potentes luces del mar y dan la vuelta a Mallorca. Cuando dan la vuelta a Mallorca, esas luces. La base está ahí entre Solla y Andratx. ¿Cuántas leyendas ha construido el hombre en torno al mar? Fuente de misterio, el caldo primigenio donde comenzó la vida, la inmensa despensa, la tumba
oscura de muchos hombres y el camino de muchas esperanzas. Quizás ahora el mar sea fuente también de ilusiones ópticas, de fantasmas inmateriales a los que llamamos ovnis. ¿O es todo verdad y habrá que añadirle al mar un misterio más, el de las bolas luminosas? Primero fue como si hubieran disparado una bengala desde el mar que ascendió aproximadamente a no más de 300 metros de altura. Entonces desapareció la estela que dejan las bengalas y se quedó en un punto color naranja que más tarde, o sea, bueno, en el mismo momento, al observarlo con prismático, pudimos observar que se trataba de una esfera de color anaranjado, pero mate en este caso. O sea, era opaco totalmente. Esto a través de los prismáticos, como digo. Entonces, ante el asombro de todos, vimos que esta esfera, al tiempo que descendía, perdía altura, se iba aproximando a la costa. Y pudimos, una vez que estuvo más cerca de la costa, observar, también a través de prismáticos, para verlo mejor, que iba precedida de dos esferas más pequeñas, pero sin embargo del mismo tono y color. Al mismo tiempo que perdía altura, iba descendiendo hasta, suponemos por la pérdida de altura que llevaba, hasta bajar por debajo del acantilado. Entonces fue cuando desapareció. Jaime Arrón es uno de los investigadores más concienzudos de Mallorca, uno de los buscadores de la verdad del fenómeno ovni. Él y su grupo han visto más de una vez esas bolas luminosas. Incluso en una ocasión llegaron a fotografiarlas. Y pudimos observar en la ladera norte del Puig Mayor, que solamente es visible desde este lugar, una luz, en este caso brillante, no como en otros casos de aquí en Mallorca, que más bien son mates, sino este caso era brillante. Incluso el reflejo que daba esta luz iluminaba las rocas inmediatas, ya que esta luz no estaba en el cielo, sino más bien en la parte baja de la ladera. Esta luz permanecía quieta, que era el momento que podíamos fotografiarla, incluso con bastante tranquilidad porque estaba estacionada. Sus movimientos eran bruscos, o sea, no es que la vieras avanzar, sino que te cambiaba de lugar de inmediato y iba ascendiendo. Entonces, de este fenómeno pudimos sacar 4 diapositivas en las cuales se ven esta luz que va ascendiendo. Se ve en distintas posiciones, en la ladera norte del Puig Mayor. Y entonces, hasta que llegó casi a la cumbre, y entonces desapareció. O sea, ya no supimos nada más de ello. Este fenómeno fue observable durante bastante tiempo, incluso más de 25 minutos. No fue una cosa fugaz como muchas veces ocurre. Y tuvimos tiempo de fotografiarlo y observarlo perfectamente. Además, esta ladera tiene la particularidad de que no hay carretera ni es practicable. O sea, allí se necesita ser alpinista para poder subirse, y menos gastar horas este tipo de luz con esta intensidad, que en este caso, repito, era blanca, intensa además, porque iluminaba las rocas. No hay duda sobre la existencia de esos ovnis. Bolas luminosas, anaranjadas o amarillentas, que solas o en grupo salen del mar en las proximidades de las Islas Baleares. Vamos a ver 3 diapositivas en las que ellas aparecen. Extrañas luces que carecen de explicación dentro de lo que conocemos. Similares a veces a los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial y en ocasiones mucho más grandes. Recorren el cielo de Baleares, sus campos, sus montañas y luego se hunden en el mar. Solitarias o por decenas, como si efectivamente bajo aquellas aguas ellos tuvieran una base. Puede que incluso haya un testigo de tan fantástica construcción. En el extremo, digamos, mirando al mar, a la izquierda nuestra, entonces salió lo más llamativo, creo yo. Yo le digo una plataforma, para decirle algo, a una ciudad. ¿Qué era eso? Pues aquí está, no sé lo que era. Desde luego, algo muy grande, infinitamente grande. No creo que exista un barco en el mundo del tamaño de lo que vimos ahí. Y estaba iluminado, muy iluminado. O sea, daba la impresión de ver una ciudad.
cuando ahí no hay ninguna vida. Entonces, de ahí se desprendieron 3 luces de color anaranjado, 2 por la derecha y 1 por la izquierda, salieron de esta plataforma. Y una vez que salieron, apagaron luces. Una vez que apagaron luces con los prismáticos, pues veías una forma, una estructura de un color grisenco, o sea, daba la impresión que era un color grisenco. Podía ser otro color, pero a mí me dio la impresión que era un color grisenco. Con unas ventanas, pero es que tenía más de una. Habrás visto en los portaaviones que llevar un ascensor en los lados, pero es que tenía bastante, tenía como 10 o 12. Se veían como unas ventanas cuadradas. Y de estar inmóvil a cruzar toda la bahía, que posiblemente hay una distancia de 20 o 25 kilómetros, es difícil de calcular, por lo menos para mí. Pero hizo aquel recorrido en segundos. Y entonces esta pequeña luz que estuvo parada desde las 6 de la tarde que nosotros la veíamos, esta luz se acercó a esta plataforma. Y empezaron a salir más luces pequeñas. Y entonces ya lo dejamos. O sea, ya lo dejamos ahí plantado y nos marchamos a la oficina diciendo de nada. ¿Por qué dudar de testigos que si tienen fama de algo dentro de su comunidad es de serios y honestos? ¿Qué sentido tendría que ellos se arriesgaran a la burla o al descrédito, a no ser que estuvieran totalmente convencidos de que han sido testigos de algo extraordinario, fuera de lo habitual? Aquí, bajo estas aguas, se esconde el misterio. Un misterio hecho de materiales sólidos, de máquinas y energía. Un misterio que tal vez produce ruidos. Comentándolo con un buen amigo mío que es José Amengual, campeón del mundo de pesca submarina. Fue el primero que me empezó a hablar de que aquellos días precisamente habían empezado a oír unos ruidos muy raros en el fondo del mar y que incluso llegaban a asustarse. Un hombre tan veterano como es él en la pesca submarina, pues había momentos en que se asustaba. Incluso me llegó a contar que eran 3 en esta ocasión donde estaban en el agua y uno encima de la embarcación. Incluso el que estaba encima de la embarcación llegaba a oír estos ruidos. Y lo curioso es que no se oye más. Prácticamente desde una zona que se llama, la isla de la Dragonera, hasta ese cabo de los Bruixes, que es una zona también, o sea, la costera está más o menos en medio de lo que es esta zona. Si ven que había por la parte de Formentor, que viene siendo la misma costa norte, no se oyen estos ruidos. ¿Tú los has oído alguna vez, esos ruidos? ¿Cómo son? Pues es un ruido muy sordo, un ruido, no sé cómo un ruido de fondo que no continuo, en que ven incluso los pescados, pues que tienen como una vibración, o sea, cómo asustan los pescados. Somos 2 submarinistas, llevamos prácticamente toda la vida pescando juntos. Hemos ido muchas veces a pescar y el ruido que hemos escuchado algunas veces nos llama la atención porque no es corriente. Entonces, últimamente estuvimos juntos, pescamos y en una zona determinada escuchamos un ruido muy fuerte, metálicos, y lo que más nos llamó la atención fue el ruido metálico que se oye, que asusta a los peces. Esto es lo que no es corriente. Y cambiando de zona, pues se seguían oyendo y con la misma intensidad. Y un barco puede pasar durante media hora o 1 hora, pero durante 2 o 3 o 5 o 6 horas, que es lo que estamos pescando, ya no es natural. Porque era un ruido como si lo fuera, como una especie de ruido metálico, como que se expandía, no era un ruido seco. Oye, se oía más aún. ¿Acaso esa hipótesis aparentemente fantástica de bases submarinas de ovnis es algo más que una hipótesis? ¿Será preciso confirmarla en algún otro lugar? En las Islas Canarias, tal vez. Si es así, ¿quién mejor que el encargado de un faro para hablar de extraños objetos que salen del mar o se meten en él?
nada, que una noche, a eso de atardecer, pues una luz pues grande, como media luna, parecida a un mazapán. Era como un hongo grande, una luz amarilla, rojiza, y venía hacia mí desde aproximadamente, pues a esta distancia, a unos 3 o 4 metros del agua. Y nada, se aproximaba a nosotros, y después se quedó parado y ya siguió otra vez a su destino, siguió otra vez hacia afuera, hasta que por fin desapareció. Pero yo como iba conduciendo, pues no lo vi, lo vi, pero no pude ver la trayectoria que llevaba. Pero mi mujer que venía en el coche, pues dice, pero tú lo has visto. Digo, sí, yo he visto lo que era una luz y tal. Dice, pero es que se metió en el agua, llevaba una estela y se metió en el agua. O sea que este se metió en el agua, este se metió y ya no salió más. Nosotros estábamos un grupo de amigos aquí, habíamos 7 personas y estábamos en la parte de abajo de este local y vimos aparecer esta luz, una luz un poco extraña porque aumentaba de color y también aumentaba de tamaño. Empezó pequeña, subiendo del mar, y nos extrañó eso. En principio lo tomamos un poco a broma, pero luego subimos aquí y nos sentamos en esta terraza para presenciarlo más despacio. Empezó a aparecer, como hemos dicho, en la isla de Tenerife. Despacito empezó a subir, aumentando de color y también aumentando de volumen. Se paró, quedó parada como unos 5 minutos y luego empezó a subir y vino horizontalmente hacia la isla de Gran Canaria. Subió otra vez, se paró y entonces vino rápidamente, pero a una velocidad increíble, y se paró justamente en esta montaña, en este pico que es el pico de la Atalaya, aquí en Guía de Gran Canaria. Allí se paró, estuvo parada unos momentos, se ocultó debajo de la montaña, salió otra vez y volvió a subir en sentido vertical. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito OVNI. A veces los testimonios relacionados con el mar no se reducen a bolas luminosas más o menos lejanas. En ocasiones, en muchas ocasiones, lo que viene desde el mar es una nave decididamente material, con ventanas, incluso con un ruido ensordecedor. Algo que nos sitúa definitivamente en la línea de otra técnica, de la técnica de mundos ajenos a este. Por la noche, cuando estábamos recalando para dormir y al socaire de la isla mayor de la Salvaje estábamos fondeando, al terminar la maniobra pues me avisaron desde la popa de que me asomase. Entonces vi aquel fenómeno luminoso que yo no entendí en el primer momento, ni hoy sigo entendiendo a qué se debía, y que era una luz muy potente que se veía a través del barco por el poniente aproximadamente. Pero lo que sí me impresionó fue el ruido que apreciamos tanto al despegue o cuando desaparecía, que era como un potente mortero y con el mismo ruido que hacía el mortero al dispararse, y sobre todo cuando se nos acercaba, que había un potente ruido como parecía de ruido de turbina, ¿no? Yo le pregunté al jefe de máquinas que venía con nosotros que qué era lo que le parecía, y coincidía conmigo en que sí, que oía un ruido muy potente de unas turbinas muy grandes, más potentes que incluso que la de los aviones. Este efecto lumínico se nos acercó, estuvo ingrávido, parecía ingrávido sobre nosotros durante bastante tiempo. Es la primera vez que cuando más nos impresionó y se acercó al barco, pues todos nos tiramos al suelo. Yo estaba en el puente, me dio tiempo simplemente de abrir las 2 emisoras de radio que teníamos a bordo, y luego pues volvió a retraerse después de estarnos, parecía, en situación de observación sobre nosotros, y se retrajo sobre el mismo punto. Luego se disparó como si fuera una especie de mortero de artillería, dejó un halo gris por debajo y desapareció. Pero al momento volvió otra vez con la misma operación, y así este fenómeno se sucedió 3 veces. Luego de
este fenómeno ya hicimos comentarios entre la tripulación y todo, intercambiamos opiniones, y entonces a bordo del barco había un chico que nos había demostrado en muchas ocasiones que tenía más vista que los demás, tenía una gran clarividencia, porque veía el atún mucho antes de nosotros detectarlo, como media hora antes de camino del barco, pues ya nos señalaba el punto donde él veía saltar los atunes, que nosotros ni por asomo lo veíamos. Y este me comentó que si yo no había visto los ojos de buey, las antenas y las patas, y yo honestamente tengo que decir que no vi nada de eso, pero que me merece un poco de crédito, puesto que él me había demostrado en muchas ocasiones que sí tenía más facilidad y más facultades que nosotros para ver las cosas de lejos. ¿Cómo explicar hechos como este? ¿Qué hipótesis pueden esgrimir los escépticos? ¿O será preciso recurrir al testimonio de las frías máquinas? Del radar, por ejemplo, como hemos hecho otras veces. Bueno, vamos a conocer otro caso más, el que tuvo como protagonista al barco butanero Tamames, y vamos a conocerlo a través del testimonio de su propio capitán, José Luis González. Bueno, esto ocurrió cuando navegábamos desde Alcudia a Cartagena y ya habíamos rebasado la isla de Formentera y abierto así como unos 45 grados aproximadamente por la banda de babor vimos como dos luces que podrían parecer las de un barco que navegaba pues a unas entre 5 y 10 millas, pero que ya no se le veía la luz verde, o sea que realmente pues la distancia podría oscilar en esto, ¿no? Entre 5 y 10 millas. Entonces de repente aquello empezaron, en vez de ser dos, qué sé yo, 7 o 8 o 10, después más, quizá 20, a lo mejor luces todas de dos en dos, una encima de otra, y siguiendo la línea del horizonte más o menos, y como dos haces de humo amarillo que salían de las luces hacia el cielo, y después como la zona aquella donde estaba, pues estaba totalmente anaranjado, el cielo por aquella banda donde estaban las luces. Según nos íbamos acercando, pudimos comprobar que no se trataba de un chubasco, sino que eran ecos perfectamente determinados, que podrían parecer los ecos que dan los pesqueros cuando se pasa por una formación de pesqueros, perfectamente alineados en forma de Q minúscula, con dos ecos más grandes, uno a la mitad del palo de la Q minúscula, por ejemplo, y otro en el círculo que hay en la Q minúscula, dos ecos que eran bastante diferenciados de los otros, como de tratarse de, diríamos, de barcos más grandes, de ser barcos, que no los pudimos ver y vaya, estoy convencido que no lo eran, puesto que íbamos en dirección a ellos y cuando estaban a 1 milla o 2 millas, a una distancia entre 1 milla y 2 millas no era constante, desaparecía el eco, apareciendo pues a 7 o 8 millas aproximadamente en el siguiente barrido, pero ya por la popa, por la aleta de estribor, por la aleta de babor, pero siempre en una posición a popa del través. Esto realmente nos sorprendió totalmente, puesto que no sé, en un barrido del radar, cambiar de una posición de 2 millas por la proa a 8 millas por la popa, pues era algo que realmente no habíamos visto nunca, ¿no? Y no podía tratarse de aviones que, puesto que se quedaban en una posición que no, al menos si tenía movimiento, era muy lento, puesto que no se apreciaba en las marcaciones que se hacían en el radar. Decididamente el mar es un buen refugio para ellos. Si como parece existen bases submarinas de ovnis, no hay razón alguna para que solo las islas sean visitadas con frecuencia. Cualquier lugar de la costa puede ser apto para sus instalaciones. Y en efecto, ya en la península hay otro lugar en el que la frecuencia de avistamientos parece ser muy superior a la de otras zonas. Ese lugar es la bahía de Cádiz. Bueno, esto era así, como a las 4 de la mañana era así, cuando yo salí, vamos, entré de guardia en el motor, y al salir para afuera vi aquella cosa, ¿no? Aquel objeto, bueno, de forma era redondo completamente, forma de redondo.
no era muy grande, no era una cosa descompasada, ¿no? Era una cosa normal. Con una luz a color verde color claro, muy claro, un verde claro así, no lo muy fuerte, pero vamos, que iluminaba todo, ¿no? Cuando se fue distanciando, pues ya yo me quedé viéndolo, pero luego eso volvió, aquel mismo objeto volvió otra vez por la popa del barco. Eso fue que me dio un poquito de pánico, ¿no? Cuando ya vi que se volvió, yo me metí abajo del motor, después ya me salí para afuera y ya se estaba alejando, se iba. Yo no me quise comentarlo con nadie, me quedé, porque claro, estas cosas así, primero que dice que uno está loco, no sé, tú has visto una tontería o algo así por el estilo, ¿no? Entran, salen, se aproximan a los barcos, parecen sentir curiosidad por todo, incluido el propio fondo de las aguas. Bueno, estábamos calando la rabera de fuera y entonces el capitán me mandó que hiciera una inmersión a buscar a mirar cómo estaba cayendo la red en el fondo. Yo hice la inmersión, estuve mirando, la red caía bien, entonces me quedé buscando un cubo que se había caído también. Y entonces vi esas huellas allí en el fondo, ¿no? Que en un principio no le di mucho interés porque estaba con las prisas de buscar el cubo y quitarme de en medio, pero después me di cuenta de que aquello no era normal, ¿no? Entonces lo seguí un poco, unos 20 o 30 metros, aquello sorteaba los obstáculos como los anclotes de la almadraba y eso. Y eran las dos líneas paralelas, ¿no? Eran unas huellas como de un tanque o de una cosa así, ¿no? Entonces, eso serían a unos 45, 47 metros de profundidad. Aquello tenía la apariencia de ser una cosa pesada, ¿no? Y aquello continuaba, ¿no? Continuaba, lo que pasa es que yo ya a esa profundidad no podía estar más tiempo y me tenía que salir. Puede que desde un cómodo sillón ante el televisor o desde un estudio bajo los focos, estos testimonios parezcan lejanos. Hay que ir allí, preguntar a las gentes de la mar. En sus relatos hay un acento que desarma al incrédulo. El 17 de abril de 1969, 18 y 19, 27 y 29 de este mismo mes, estando yo realizando la señalización del tráfico en la avenida Virgen del Carmen, en Algeciras, en unión del equipo que yo llevaba para señalizar, en unión también de la pareja de guardias civiles y pareja de policías nacionales que se encontraban en la aduana, fuimos testigos de algo insólito. Digo algo insólito por cuanto, naturalmente, lo que nosotros presenciamos salir del mar fueron 3 objetos de forma platillo, cóncavo, brillante, metalizado, con luces rojas, 3 luces se le veían según la distancia en que estábamos, y naturalmente sentimos en aquel momento, serían las 12:15 de la noche, cuando sentimos un ruido muy agudo, penetrante, molesto en cierto aspecto, y todo el mundo conoce los ruidos, está familiarizado con ellos. Pero en este tipo de ruido, a mí me sorprendió, y girando la vista hacia el mar, hacia el puerto, vimos sobre el malecón elevarse 3 objetos, uno de ellos era mucho más grande que el otro, que los otros 2, y se suspendieron a unos aproximadamente 800 metros sobre el nivel del mar. Aquello no produjo más comentarios entre el personal mío y yo, que es lógico de algo que es insólito y que no es conocido.
Pero hasta ahí llegó la cosa. Pero al día siguiente la sorpresa más grande nuestra fue contemplar, a la misma hora volvieron a salir. Pero sin embargo, repito, lo más importante fue los 3 pescadores que se dedicaban a la pesca del Trasmayo, que por la proximidad de salida de estos 3 objetos estuvieron a punto de zozobrar con su barquilla. Estos hombres, al poco tiempo, desaparecieron. No he vuelto a conseguir saber ni su domicilio ni dónde andan, del miedo que les entró a estas 3 criaturas. Estos días, como digo, 17, 18 y 19, estuvieron suspendidos totalmente silenciosos, al contrario del ruido que salían, dimanaban de ellos a la hora de salir del mar. Naturalmente, nos fuimos a la punta del muelle y estuvimos contemplando en todo su esplendor estos 3 objetos que permanecían allí estáticos, completamente silenciosos, pero parecía que una de las luces rotaba, especialmente la que tenía en la parte superior. El día 21 y 22, 23 no salieron. Sin embargo, me atraía poderosamente la atención el hecho evidente de que habían sido 3 días consecutivos. Sin embargo, el 27 estuvimos hasta largas horas al ir a rematar la tarea de señalización y contemplamos que en la vertical de refinería que existe entre la línea y Gibraltar estaban posados los mismos 3 objetos, me supongo que serían los mismos. Sin embargo, este día estuvieron suspendidos, como nosotros los presenciamos, unos 45 minutos aproximadamente, para luego salir disparados a una velocidad fantástica y transponer por detrás de la roca. Cuando me refiero a roca, todos los nativos de la localidad sabemos que nos referimos a Gibraltar, al peñón de Gibraltar. Solo hemos seleccionado algunos testimonios. No pretendo convencer a nadie, pero creo que hay elementos de juicio suficientes como para que el que quiera entender entienda. Hoy nos hemos ocupado de uno de los aspectos del fenómeno OVNI, la existencia de bases en nuestro propio planeta. Eso transforma a ellos en inquilinos nuestros, en huéspedes misteriosos cuya intención desconocemos. Y a mi juicio, esto hace que la situación pase de ser insólita a ser irritante. En este momento, es muy probable que alguna de esas naves desconocidas abandone su refugio submarino para continuar la exploración de un mundo que hasta ahora considerábamos nuestra casa. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio.
infinito. Abre tu mente.